En el suroeste de Ecuador hay un yacimiento fósil llamado Tanque Loma, que alberga una de las fosas comunes más extrañas de la prehistoria. En sus capas yacen los restos de miles y miles de huesos pertenecientes a gigantescos perezosos terrestres, enormes herbívoros que antaño vagaron por las Américas. Pero lo que hace especialmente raro este sitio no es solo la inmensa cantidad de animales muertos, ni siquiera que todos murieran casi al mismo tiempo, sino la manera en que lo hicieron. Porque, como acabarían descubriendo los paleontólogos, estos gigantes encontraron su final de la forma menos digna imaginable y una de las más insólitas, y hablaremos de eso en un momento. Pero por ahora, quiero destacar que este es solo uno de los muchos fallecimientos extraños en la historia de la Tierra, y aunque me considero un poco conocedor de muertes fosilizadas, después de haber investigado muchas víctimas sombrías, brutales y otras injustas que quedaron congeladas en el tiempo gracias a la fosilización, últimamente me he preguntado, ¿qué hay de las muertes menos brutales que simplemente son raras, aleatorias, extrañas? Esas que te hacen preguntarte, ¿cómo puede pasar algo así? Y después de investigar un poco, he encontrado algunas que creo representan las muertes más inverosímiles imaginables. Y empecemos con fuerza, pues este primer fósil, o mejor dicho fósiles, son bastante extravagantes. Y todo empieza en Ecuador, como mencioné. Aquí, en el yacimiento de Tanque Loma, encontrarás los restos de miles y miles de huesos que en vida pertenecieron a un grupo de grandes mamíferos conocidos como perezosos terrestres gigantes, y más específicamente al género Eremotherium, un herbívoro absolutamente enorme que deja en ridículo a los perezosos modernos, y pesaba alrededor de 4.5 toneladas y medía unos 6 metros, que al ponerse de pie era 3 veces más alto que un humano. En general, lo hace comparable más a un elefante que a sus parientes actuales, y esto se extendía a su esqueleto, que era absurdamente robusto y denso, así que claramente debía de ser difícil acabar con él. Sin embargo, en Tanque Loma, los investigadores descubrieron casi 2 docenas de estos gigantes caídos que no solo habían muerto en la zona, sino que lo habían hecho en el mismo momento, fechando su final entre 18.000 y 23.000 años atrás. Al principio, parecía bastante evidente que los había matado, pues como en los pozos de alquitrán de La Brea en Estados Unidos, este sitio tenía bastante asfalto, lo que sugería que los perezosos habían sido enterrados rápidamente en un pegajoso infierno de brea que se filtraba por los humedales donde vivían. Sin embargo, lo extraño era que el alquitrán solo cubría una parte de sus cuerpos, no todo, mientras que en el sitio de La Brea la mayoría de los huesos quedaban totalmente sumergidos, de modo que esta idea se descartó, y francamente, el alquitrán habría sido una forma de morir más agradable, porque al seguir excavando, encontraron algo raro. Una capa entera que rodeaba a los perezosos compuesta de plantas mascadas y digeridas. Más sencillamente, era una capa completa de excremento, lo bastante grande como para cubrir un grupo que en conjunto habría pesado más de 80 toneladas. Estamos hablando de un nivel del 2 digno de Ian Malcolm, y pensarías que este hallazgo llevaría a más confusión, pero para el equipo no fue confuso en absoluto, sino la prueba que buscaban, pues llevó a la hipótesis de que la muerte de estos gigantes fue causada por ellos mismos, o más bien por sus estómagos. Inicialmente habrían comido plantas de este lugar antes de depositar sus restos en el estanque, que entonces era una charca somera, pero lentamente, con el tiempo, estas visitas al baño se acumularon y transformaron la charca en un cubo tóxico de desesperación en el que proliferaban bacterias, parásitos y de todo, posiblemente provocando en los perezosos enfermedades asquerosas mientras se revolcaban y bebían agua contaminada con patógenos que los superaron. Quizá te resulte difícil de creer, pero esta idea se basó en un incidente real de la década de 1970, observada en Tanzania en una manada de 140 hipopótamos que se refugiaban en una charca durante una sequía. En poco tiempo, sus enormes cantidades de desechos transformaron aquel refugio en su perdición, y en unas pocas semanas la manada terminó perdiendo a más de 100 miembros por enfermedad o envenenamiento. De hecho, el suelo alrededor del lugar de reposo final de los perezosos sugiere que acabaron en una situación exactamente del mismo modo, por una sequía que los obligó a guarecerse en un área con comida y agua, algo que parecería buena noticia, pero en este caso, el espacio reducido los condenó sin darse cuenta a un final poco
glamoroso y algo embarrado. Sin embargo, no todas las muertes extrañas tienen que ser desagradables. Que te lo digan las ranas, más específicamente las de hace 45 millones de años, halladas en una fosa en la región alemana de Geiseltal. Hasta ahora, no estamos seguros de qué especie eran, pero creemos que pertenecían a la familia Pelobatidae, que aún vive. En total se identificaron centenares de ranas fosilizadas de forma individual dentro de este cementerio, que en aquella época era una extensa ciénaga y un refugio para los anfibios. Así que, ¿por qué parecía haber matado a tantos? Durante mucho tiempo los investigadores no tuvieron ni idea, y durante décadas se consideró un misterio sin resolver, ya que todas las ranas parecían perfectamente sanas al morir, sin signos de enfermedad, vejez, depredación o carroñeo. Así que lo único que los paleontólogos podían examinar era su posición y número, lo cual obviamente no es mucho. Al principio se pensó que lo único plausible era que su hogar se hubiera secado rápidamente, pero si fuera el caso, podrían haber ido a otra parte dada la abundancia de pantanos en la formación, por lo que se descartó esta idea. Sin embargo, hace algunos años, tras observar ranas vivas, los paleontólogos creen haber descifrado el dilema, siendo la respuesta esencialmente que estas ranas se pasaron de vivas. Concretamente, notaron que en ciertas ranas y sapos actuales una gran fuente de mortalidad era el apareamiento, ya que durante las temporadas de cría intensas, muchos a menudo sucumbían al agotamiento después o durante el acto, lo que provocaba que se ahogaran, sobre todo las hembras, que en algunos grupos son empujadas bajo el agua por los machos. También se dieron cuenta de que estas ranas de Geiseltal probablemente pasaban su vida en tierra y solo volvían al pantano para reproducirse, y por lo tanto no eran buenas nadadoras, lo que hacía que estos mortales frenesíes fueran más comunes y letales. Ahora, aunque las ranas la estaban pasando bien, ahogarse no es la mejor forma de morir. Quizá el único consuelo es que no fue tan prolongada como la muerte de otro animal prehistórico, un pterosaurio, extremadamente desafortunado, que murió de una manera tan rara que no conocemos otro fósil que represente lo mismo. El pterosaurio en cuestión era un Ludodactylus, un pterosaurio del Cretácico temprano de Brasil bastante grande, que por sí solo es interesante, porque se parece casi exactamente a lo que se ha convertido en el juguete infantil de un pteranodón. Y la otra cosa interesante es su fósil holotipo. Por razones evidentes, no hace falta un título en paleontología para darse cuenta de que algo anda mal, pero los detalles son un poco más matizados. Ese bloque que ves y que parece haberse convertido en parte de la mandíbula del Ludodactylus es una hoja de yuca, una planta que aún se encuentra en varios países. Pero ¿cómo acaba una hoja convertida en parte del cuerpo de un pterosaurio? Uno podría pensar que intentaba comérsela y que como un dorito afilado se le clavó directamente en la boca. Pero mira esos dientes. Este tipo no era vegetariano. En cambio, el paleontólogo que descubrió a este pterosaurio estima que, al volar a gran velocidad, este pobre desgraciado se estrelló directamente contra una planta de yuca, que para quienes no la conozcan, sus hojas se apodan como aguja de Adán o bayoneta española. No por nada, y de hecho, algunos estudios la han relacionado con aumentos en las lesiones de jardinería, algo que Ludodactylus aprendió aquel día, y la hoja quedó empalmada en su mandíbula inferior. Eso debió ser muy doloroso, y para su desgracia, solo era el inicio de su calvario, pues en los siguientes días, el pterosaurio lisiado habría ido muriendo lentamente, incapaz de comer o beber con su boca deformada, mientras la herida se infectaba. Sin duda, trató de deshacerse de la lanza verde, pero sus esfuerzos fueron inútiles y terminó muriendo por el percance. Y como dije, desde su descubrimiento no se conoce ningún otro fósil de muerte causado por una hoja, y quizá no sea tan sorprendente. Sin embargo, resulta que las plantas y árboles en conjunto son mucho más sanguinarios de lo que se podría pensar, y conocemos otros casos en los que terminaron con un animal de forma violenta. Dentro de este exclusivo club estaba nada menos que una tortuga cretácica, que fue atravesada por un árbol. Una combinación nada normal. Sorprendentemente, este hallazgo es solo parte de un descubrimiento mayor, ya que procede del yacimiento de Tanis, en Dakota del Norte, que es casi la única formación conocida que ha preservado animales asesinados directamente por el asteroide que acabó con los dinosaurios. Y creo que esto encaja con el video, porque muerte por un asteroide es algo raro, bizarro y por el estado de los fósiles, doloroso. Para ilustrarlo, debes saber que además de la tortuga empalada, otras muertes notables incluían una variedad de peces, tanto
tanto marinos como de agua dulce, que se encontraron todos mezclados kilómetros tierra adentro y con las branquias llenas de escombros fundidos. En otras palabras, murieron inhalando lava. Además, se hallaron nidos de hormigas repletos de fragmentos del asteroide, un Teselosaurus momificado por la eyección y muchos grupos de dinosaurios no avianos destrozados por olas violentas. Por desgracia, el sitio es privado y muchos de los fósiles hallados han permanecido ocultos al público. Así que quién sabe qué más esté esperando ser encontrado. Otro detalle interesante es que las víctimas se conservaron a menudo en 3 dimensiones, mientras que normalmente los fósiles quedan aplastados, y se cree que esto se debe a que las olas violentas que aglutinaron a muchas de las víctimas las convirtieron básicamente en sardinas en lata. Y lo increíble es que la formación está a unos 3.000 kilómetros del punto de impacto, más o menos la distancia entre El Cairo y París. Aún estando tan lejos, la vida de la zona soportó terremotos masivos, seiches de hasta 100 metros de altura, una poderosa onda de choque y una lluvia de microtectitas, pequeños fragmentos de vidrio natural formadas durante el impacto. Así que, dicho de otro modo, fue un mal día. Y otra cosa que estuvo totalmente fuera del control de la víctima fue el caso de un rinoceronte muy desafortunado, que sufrió su propia muerte rara y brutal. Para verlo, tendremos que viajar a la región turca de Capadocia, un lugar único por sus paisajes surrealistas casi de otro mundo, con un sinfín de formaciones extrañas. Su construcción no fue obra de alienígenas, sino de enormes erupciones volcánicas de 3 antiguos volcanes, que tuvieron lugar hace millones de años, lanzando lava por todas partes y formando su terreno accidentado que ha dado pie a algunos hallazgos interesantes. El más curioso, al menos en mi opinión, se desenterró en 2012, cuando los científicos localizaron un Ceratotherium solitario, es decir, el mismo género al que pertenece el rinoceronte blanco. Este espécimen era de una especie extinta del género que, aunque un poco más pequeña que su pariente vivo, no era poca cosa, ya que pesaba más de 2 toneladas, y sin embargo, parece que fue pulverizado como un insecto. El equipo solo encontró la cabeza, que estaba notablemente bien conservada y con rasgos extraños, como una superficie rugosa y corrugada, mientras que el interior de sus dientes estaban excepcionalmente frágiles y corroídos. Señales de que este rinoceronte fue frito, deshidratado y horneado a la vez. Estaba tan cocido que solo se les ocurrió una posibilidad. Dada la zona, este rinoceronte súper desafortunado quedó atrapado en una erupción tipo Vesubio que lo envolvió por completo en una oleada de lava que superaba los 400 grados centígrados. Y obviamente el dolor debió ser inimaginable, pero por fortuna, o desgracia según se mire, parece que este Ceratotherium no tuvo que soportar la lava durante mucho tiempo, pues poco después fue golpeado por una avalancha piroclástica, una avalancha rápida y caliente de gas, cenizas y roca volcánica, que combinada con la lava, acabó desmembrando todo su cuerpo, y explica por qué, pese a estar en perfecto estado, solo se encontró el cráneo. Además, resulta que los rinocerontes prehistóricos en general tenían una curiosa tendencia a quedar labificados, pues conocemos otro caso, este en Estados Unidos, donde ocurrió algo similar, aunque con un giro aún más extraño. En el estado de Washington se descubrió hace casi 100 años una peculiar cueva que tenía una forma extraña. Era poco profunda y presentaba lo que parecían 2 puntas arriba y una protuberancia a la izquierda. Tras un tiempo estudiándola, los investigadores se dieron cuenta de que esa forma no era una coincidencia, sino el resultado de un molde que se formó alrededor de un animal real, un rinoceronte. En este caso, probablemente un Diceratherium, un género norteamericano del Oligoceno tardío al Mioceno. Cuesta creer que un fósil pueda ser una cueva, pero los huesos cercanos de esta bestia apoyaban la idea, así como el hecho de que la cueva tenía la forma perfecta de un rinoceronte muerto boca arriba. Que estuviera boca arriba fue clave, pues es lo que vemos a menudo en animales grandes muertos que están hinchados y flotando en el agua. Bastante específico. Pero esta especificidad dio a los paleontólogos la historia más probable de lo que ocurrió a este pobre rinoceronte. Se cree que un día, mientras se revolcaba en una fuente de agua, fue interrumpido por una erupción volcánica que envió lava hacia él, pero no muy rápido, y probablemente murió por el calor indirecto y los gases antes de que la lava lo tocara. Un final quizá más doloroso y prolongado.
Muerto, el rinoceronte habría empezado a hincharse y a flotar sobre el agua, adoptando la clásica postura. Luego, la lava llegó al agua y a su cuerpo, envolviéndolo en una tumba caliente, mientras el agua enfriaba rápidamente la lava, formando un molde natural en el que quedó enterrado. Para después, durante millones de años, la erosión del viento cortó el molde en dos, exponiéndolo al mundo y completando su transformación en una auténtica cueva. Después de enterarme de este caso, tengo la esperanza de que algún día descubramos también una cueva de dinosaurio, pero algo me dice que las posibilidades no son buenas. Y por desgracia, las probabilidades tampoco son buenas cuando se trata de averiguar sobre otro caso de muertes prehistóricas sumamente raras, las de una criatura no tan alejada de casa, el Australopithecus. No hablo del famoso espécimen Lucy, que pudo sufrir su propia muerte desafortunada al caer de un árbol, sino al de AL333, una amplia colección de huesos y dientes que se ha hecho conocida como la primera familia, situado en el Triángulo de Afar, en Etiopía. Este hallazgo fue fechado hace unos 3.2 millones de años y contenía los restos de posiblemente más de 17 australopithecos, de diferentes edades, pero todos aparentemente de la misma familia. Es muy raro encontrar un grupo de primeros homínidos que murieron en el mismo lugar al mismo tiempo, lo que suscitó gran interés y lo convirtió en una de las muertes fosilizadas más singulares que conocemos. Sin embargo, no es solo lo que se encontró lo que hace raro este sitio, sino la naturaleza de sus muertes. Y aunque aún no se sabe qué pasó exactamente, las opciones más probables son tan raras como inusuales. Al principio se pensó que la causa era una riada repentina, algo relativamente común en muertes en masa, pero pruebas en los sedimentos circundantes descartaron esta idea. Por lo tanto, se propuso una nueva teoría, que apuntaba a la posibilidad más lúgubre de que este lugar fue el escenario de una masacre única en su clase, perpetrada no por otros homínidos, sino por auténticos devoradores de hombres. La pregunta es, ¿por quién? Dada la cantidad de homínidos muertos, tuvo que ser un cazador en manada, lo que hacía de las hienas gigantes antiguas el principal sospechoso. Pero estas devoraban los huesos y no dejaban casi nada, y en este caso quedaron demasiados restos como para que fueran ellas. Así que la atención se centró en el único otro posible culpable: los grandes felinos, algunos actualmente conocidos por cazar en grupo y matar en exceso, es decir, matar más presas de las que podían comer. Normalmente evitan los huesos, pero a menudo obtienen un aporte de calcio al tragarse algún hueso, generalmente los dedos de las manos y pies, que casualmente faltaban en masa en AL333, lo que lleva a suponer que si fueron depredadores los responsables, se trataba de felinos, siendo los principales sospechosos los felinos dientes de sable, como el Homotherium, Megantereon o Dinophelis. No todo el mundo está de acuerdo con esta hipótesis. Se cuestiona cómo un depredador o varios habrían podido matar a más de una docena de Australopithecus a la vez, y tampoco sabemos si estas especies de felinos vivían en manada. Por eso surge una segunda hipótesis, menos sangrienta, pero igual de caótica, planteando que esta familia tuvo muy mala suerte con la cena, comiendo algo que provocó una intoxicación alimentaria tan violenta que en poco tiempo todos estaban muertos. Aunque no es inaudito que una intoxicación mate a muchos animales en poco tiempo, algunos investigadores lo consideran exagerado, teniendo en cuenta su dieta vegetariana y que casi todos murieron en el mismo sitio. Pero al final, este caso extraño sigue envuelto en misterio. Y no es el único, pues hay otro caso insólito que durante un tiempo también fue un misterio completo, con fósiles formados no por uno, sino por dos animales distintos: el pez jurásico Tharsis y los belemnites contemporáneos, un tipo de cefalópodo. Hace unos años empezaron a aparecer juntos en los mismos fósiles en una pose peculiar. Similar al incidente del pterosaurio y la hoja, debería ser evidente lo que ocurre. Pero si necesitas una pista, estás viendo dos animales fusionados, no hombro con hombro, sino el belemnite dentro del pez, y no es solo en un fósil. Lo más extraño es que se han hallado varios casi idénticos, lo que provoca la comprensible pregunta de ¿qué caramba hacían durante el Jurásico? Digo, el Jurásico ya era conocido por ser una locura, pero encontrar múltiples muestras de animales empalados uno en el otro sigue siendo algo loco con pocas pistas. Al final, el primer paso obvio sería identificar quién comía a quién, pero incluso esto resultó difícil. El belemnite casi con certeza jamás trataría de enfrentarse a un pez de ese tamaño, y aunque tenían conchas internas duras que podían perforar cosas a gran velocidad, su clase no era conocida por utilizarlas para embestir.
Por su parte, el pez Tharsis era más grande, pero un microcarnívoro conocido que se alimentaba de tejido blando en descomposición y restos orgánicos suspendidos, y por lo tanto no cazaba calamares de la mitad de su longitud. Así que se necesitó trabajo detectivesco. Hace solo unas semanas se logró un avance, cuando los paleontólogos se fijaron en algo peculiar en todos los cefalópodos implicados. Tenían un montón de bivalvos creciendo en ellos, señal de que quizá estaban muertos antes de la perforación. Esto llevó a la hipótesis de que ya muertos y llenos de pequeños animales, estos belemnites empezaron a flotar hacia la superficie porque sus conchas internas se llenaron de gas. Una vez en la superficie, se convirtieron en trampas fatalmente engañosas para el Tharsis, que tenía la tendencia a succionar objetos flotantes. Normalmente la diferencia de tamaño entre el pez y los objetos, o la forma de estos, impedirían una catástrofe. Pero en esta situación, el tamaño inusual del pez y el diseño aerodinámico del rostrum de los belemnites hicieron que se dieran predicamentos sorprendentemente comunes en los que la punta del cefalópodo se deslizaba directamente por la boca del Tharsis, entrando en sus branquias. Nada agradable. Y una vez incapaz de deshacerse de la lanza improvisada, se asfixiaba hasta morir. Así que ahí lo tienes, una colección de algunas de las muertes más extrañas conservadas en el registro fósil, desde gigantescos perezosos que literalmente se ahogaron en sus propios desechos, hasta ranas que murieron por demasiado frenesí. Y quizá lo más extraño de todo esto es que estas solo son las muertes que hemos logrado encontrar y tratado de entender. Por cada muerte fósil extraña que descubrimos, hay millones, si no es que miles de millones más de las que nunca sabremos, ya sea porque no se fosilizaron o porque aún no las hemos encontrado. Al final, estos fósiles sirven para algo más que curiosidad o morbo. Son ventanas al pasado que muestran que la vida siempre ha sido impredecible, a veces cruel y a menudo rara. Es un recordatorio de que a pesar de toda nuestra tecnología y conocimientos, seguimos a merced de la suerte, del mal momento y de la madre naturaleza. Además, prueba que no importa qué tan fuerte seas, ya seas un perezoso de 4 toneladas o un reptil volador de 4 metros, la naturaleza, la física y el azar siempre hallarán la manera de humillarte. Así que la próxima vez que tengas un mal día, recuerda, al menos no eres un pez jurásico con un calamar muerto atascado en tus branquias. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.